Para analizar el regreso al poder del régimen talibán en Afganistán, tenemos el comentario de la doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo. Cuando escribía mi comentario sobre el acercamiento chino a los talibanes hace 2 semanas, no sospechaba, como la mayoría de los observadores, que el desenlace fuera cuestión de días. En estas 2 semanas todo el mundo ha asistido con estupor a la toma de Kabul, de manera pacífica, dada el desmoronamiento total del gobierno afgano abandonado por su sostén norteamericano. Pero no se trata de una revuelta popular, del triunfo de la resistencia abanderada por el pueblo en contra de la ocupación extranjera. Se trata de una hábil estrategia de un grupo armado de resistencia que nunca fue perdonado o integrado a un esfuerzo de reconstrucción nacional. Se trata de una reconstrucción nacional totalmente fallida, porque la construcción misma tampoco existió. Así como México, como país, como nación, tampoco existía antes de la conquista y fue construido a través de un largo y doloroso proceso después de la independencia, Afganistán como nación no existía antes de las diferentes ocupaciones y estas nunca sentaron las bases para su construcción. Lo que existía y sigue existiendo eran clanes, minorías étnicas. Estas ocupaciones, al contrario de la española en América, solo eran reacciones de tipo geopolítico, es decir, solo buscaban proteger sus intereses inmediatos en el terreno, sin mayores ambiciones de construcción de algo distinto a largo plazo. Este es el sentido de las declaraciones del presidente norteamericano para justificar la retirada. Según Biden, el objetivo del despliegue nunca fue construir una nación democrática, sino luchar contra el terrorismo. Y en efecto, esas fueron las primeras intenciones, castigar a los responsables del 11 de septiembre y evitar nuevos atentados en contra de Estados Unidos. Pero era evidente que la obtención de soluciones sostenibles en la lucha contra el terrorismo pasaba justamente por la construcción de una nación democrática. Además, Estados Unidos tiene una larga experiencia de intervenciones, sobre todo en América Latina, con el pretexto de salvar a la democracia, ya fuera de las garras del comunismo o, como en este caso, del terrorismo auspiciado por el Estado. Y en el caso de Afganistán, la inversión económica militar durante 20 años fue considerable, más de $1 billón, además de 2.400 militares muertos y más de 20.000 heridos. Entonces, ¿cómo pudo darse tal fiasco? Creo que hay que apuntar a varios factores. En el caso de la intervención occidental, no solo de Estados Unidos, sino también de sus aliados de la OTAN, creo que no hubo objetivos ni estrategias claras más allá de las medidas reactivas de aplacar o eliminar a los talibanes. Claro, hubo programas sociales, proyectos educativos, de salud, de ayuda a mujeres e incluso de infraestructura a nivel local por parte de los diferentes países occidentales, pero esto no se enmarcaba en un plan coordinado de creación de los cimientos necesarios a una construcción democrática de nación. Las instituciones democráticas quedaron en el aire y los países participantes se conformaron con que hubiera elecciones de vez en cuando y con que se tomara en cuenta a las mujeres en este y otros ámbitos sociales. Es más, estos países se hicieron de la vista gorda frente a la creciente corrupción, luchas entre los diferentes grupos, venganzas que alienaron incluso a grupos que en principio no apoyaban a los talibanes. La problemática del país, su complejidad y diversidad, la necesidad de intervenciones que fueran más allá del apoyo logístico, militar o de proyectos sociales, nunca fue realmente entendida por los países de la Alianza Atlántica y aún menos por los que no pertenecían a tal alianza, pero aceptaron participar a nivel social o incluso militar como Suecia. Claro está que tampoco se puede hacer responsable del fiasco solo Estados Unidos y sus aliados. Los afganos mismos mucho tuvieron que ver con las fragilidades de la llamada reconstrucción. Pero como ya lo mencioné, estamos hablando de un país o nación inexistente, de una construcción nacional fallida que parece haber sido aún más pulverizada que consolidada por las diferentes ocupaciones. Esto también nos lleva a cuestionar la famosa política de responsabilidad de proteger, R2 por sus siglas en inglés, que legitimó la intervención de la OTAN y aliados en Libia en 2011 para proteger al pueblo libio de su dictador Gaddafi. Si bien el dictador fue eliminado, la situación que sobrevino después, al igual que en Irak, es totalmente desastrosa, sobre todo para la población local, por no hablar de los miles de grupos extremistas que han hecho del país su centro de operaciones. ¿Quiere decir esto que ninguna intervención extranjera es recomendable?
así se trate de evitar genocidios. Pues no, ese no es mi argumento. Toda construcción de país, de nación, va a tener intervenciones externas. Tiene que tenerlas en este mundo globalizado. La misma existencia de la idea de democracia, de derechos humanos, de derechos de la mujer o de los niños son intervenciones externas, y qué bueno que estas ideas se difundan e intervengan en todas partes. La intervención económica externa es una variable de la que ningún país escapa, ni siquiera Corea del Norte. Y la intervención militar en casos como el de Afganistán, pues yo creo que sí fue necesaria y que bien coordinada con la idea de ayudar a la población local a fundar las instituciones necesarias para una democracia sustentable, hubiera resultado en un éxito y no en el fiasco que vemos hoy día. Por último, la situación de las mujeres. Ningún gobierno islámico va a respetar la idea de una mujer autónoma con derechos de participación en todos los ámbitos sociales. La interpretación del Islam por parte de estos regímenes, ya sea en Irán, Arabia Saudita o Egipto, refleja la pasividad, la función maternal y la posición subalterna de estas mujeres. Por más que el actual gobierno afgano quiera modernizar su lenguaje, sus interpretaciones religiosas son las mismas que hace 20 años. Y eso es algo positivo de la intervención de la OTAN. Muchas mujeres vieron transformar su vida, sus expectativas, su desarrollo como seres humanos. Esto y el desarrollo de una cultura occidental es algo que los talibanes van a tratar de erradicar, pero no lo van a lograr, no podemos dejar que lo logren. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.